Muy buenos días a mi querida audiencia. Gracias al Señor. Hoy es un nuevo día, un día para comenzar esta semana con una nueva visión y una nueva experiencia con Dios. Hoy estamos sin introducción musical, sin embargo, he querido poder compartir con ustedes esta nueva semana, comenzando alabando al Señor, porque el Señor ha sido bueno, para siempre su misericordia. ¿Y cuándo podemos nosotros notar las estrellas? Cuando la luna deja de brillar. Cuando la luna deja de brillar es cuando podemos contemplar mayormente el cielo. Y esta mañana cuando me levantaba, que todavía, ¿verdad?, estamos con esta luna llena todavía, aunque comenzó la menguante, sin embargo, pensaba cuándo las estrellas se ven mejor. Las estrellas se ven mejor cuando el brillo de la luna se va opacando. La Biblia dice que las estrellas que Dios tenía en la mano de Apocalipsis eran los ángeles. Y a veces nosotros no contemplamos, no reconocemos, no nos percatamos del cuidado y la misión de los ángeles en esta tierra. Y cuando el Señor permite que nuestra vida quede eclipsada en un momento dado, ahí es que tú vas a darte cuenta de cuál es la misión de los ángeles, cuál es la responsabilidad, como ellos comienzan nosotros comenzamos a reconocer su cuidado protector, la intervención en nuestras vidas. Es interesante cómo la naturaleza siempre se convierte en este libro que nos habla en voz alta de cómo se manejan las cosas en el cielo. Así que agradecemos al Señor por tu presencia esta mañana. Gracias por comenzar a sintonizarte con nosotros, dejar tus saludos, tus buenos días, tus bendiciones. Y aquí estamos. Y hoy quiero comenzar alabando al Señor. Hoy donde tengo la música, se nos quedó, así que hoy estamos aquí sin música. Sin embargo, la guitarra sigue sonando. Y hoy quiero compartir contigo este himno que se canta muchísimo. Hay gente que yo nunca olvido cuando Jenny Velázquez la escuché cantar este himno por primera vez, lo que es todo hermoso. El número 67 de nuestro himnario, que se llama Señor mi Dios. Así que si tú tienes tu himnario por ahí cerca, voy a pedirte que tú lo busques o lo busques en tu celular si estás en tu computadora, para que juntos podamos cantar este himno 67, Señor mi Dios. Esta mañana cuando me desperté con este himno en la cabeza, justamente buscando ese libro de Dios que es la naturaleza para que nos hable. Y en días difíciles, en días de eclipse, como tuvimos nosotros el viernes, qué lindo saber que Dios nos puede hablar a través de la naturaleza a nuestro corazón. Así que bendiciones a todos los que se están conectando, Paula, Isabel, a todos los que nos han escrito desde temprana, Nesti, Doris, tengo aquí a Maridia, a Cruz, bendiciones, Blanca, Mercedes Vázquez, Ani Vega, Olga Santos, Connie Luna, aquí tengo a Rafaela Guillén, a Nancy, tengo a Leda, tengo varios que se están conectando con nosotros, Doris Ramos, Nori, bendiciones Nori también para ti, así que muchas bendiciones y cantemos juntos al Señor esta mañana antes de entrar a nuestro tema. Vamos a ver si aquí donde lo tengo está correcto y nos escuchamos bien. Ok, cantamos al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír ten retumbantes truenos, y al contemplar
tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestes, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Grande es el Señor, grande y maravillosa es su gracia, grande y maravilloso es su poder, grande y maravillosa es su mano que se pone sobre nosotros, que nos bendice, que nos guía, que nos dirige, que nos sostiene, que nos guía, que nos salva, que nos rescata. Grande es su amor, grande es su poder, grandes son sus maravillas. Razones sobradas tenemos nosotros para alabar a nuestro Señor. Definitivamente, que mire, no hay mejor manera de cantar que en la mañana cuando estás ronco. A veces nosotros, los que cantamos, queremos exhibir una voz clara y sonora en el mejor momento, hacemos hasta gálgaras y tomamos no sé qué cosa. Pero mire, la mejor voz que el Señor quiere es la tuya en la mañana, aún todavía sin calentar, aún todavía sin estirar las cuerdas. La mejor voz es la que tú le das al Señor en forma natural en la mañana, cantando a Él alabanzas que es para siempre y para siempre es su misericordia. Quiero compartir también, vamos a cantar juntos, vamos a cantar hoy, quería cantar en el nombre del Señor.
ese himno 70. Santo, santo, santo. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque lo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Qué hermoso poder reconocer la grandeza y el poder de Dios. Es maravilloso. Definitivamente que uno siente que entra en otra atmósfera cuando uno levanta su voz y uno canta al Señor. Así que el Señor pueda ser exaltado hoy por nosotros, por nuestra vida, por nuestro testimonio. Y nosotros podamos hoy comenzar a encender nuestros motores con un espíritu de adoración y alabanza. Y vamos a terminar cantando este himno que dice así. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y decimos otra vez. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.
Rey, aquel que murió y resucitó, hoy es el Rey. Oramos al Señor en esta mañana, alabemos su nombre para siempre, porque para siempre es su misericordia. Padre Santo y bueno, en esta mañana te doy las gracias, porque tú nos has levantado con un deseo de alabar tu nombre, porque para siempre es tu misericordia, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y cuando nosotros nos encontramos, Señor, ensombrecidos por las pruebas, tú sabes llevar tu gloria sobre nuestro rostro, oh Señor, y iluminar nuestra vida, nuestro corazón y nuestro caminar. Gracias, Señor, por los valientes que todavía se levantan temprano para buscar tu rostro en espíritu y en verdad, siendo, Señor, tocados por tu mano, llamados por tu voz y respondiendo con todo el corazón, Señor. Hoy nos encontramos aquí para, oh Dios, dar un día más, unas solas con Dios. Oh Señor, que seas tú nuestro guía y nuestro maestro. Que seas tú, oh Dios, quien nos conduzcas en todo nuestro camino en el día de hoy. En tus manos entregamos nuestra vida, nuestra agenda, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros temores, Señor, nuestras enfermedades. Todo lo entregamos en ti y confiamos en ti y esperamos en ti, Señor, porque solo tú y solo en ti hay vida eterna. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos al otro lado de esta transmisión. Yo no veo sus rostros, pero, Señor, tú los ves y tú conoces sus necesidades. Atiéndelas, Señor, como si fueran únicas en este mundo. Y gracias por la unidad que nos pones en un amor conducido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque somos una familia. Bendícenos a todos en esta mañana. Levanta tus manos y ponlas sobre nuestras cabezas y danos esa bendición que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que me hacía mucha falta tocar mi guitarra. Me hacía falta no solamente para darle un poquito de movimiento a las manos y a los dedos, que a uno va envejeciendo y se van entumeciendo, sino también para mi alma, que necesita también esa fuente de alabanza. Qué hermoso es poder alabar al Señor. Perdonen, ¿verdad?, las disonancias de la voz mañanera. No es igual cuando uno canta, ¿verdad?, cuando la voz ha calentado y ha ensayado, pero alabamos con el corazón, además de con la boca. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 9, fue el capítulo en el que nos quedamos el jueves. Pues el viernes no me pude conectar con ustedes, ya que estaba conectada con el grupo de mujeres de fe allá en Australia, y fue una experiencia muy linda. Tuvimos 2 horas. Eso fue lo interesante, que entré a las 5 y terminamos a las 7:10 estábamos ya cerrando, porque hubo una buena dinámica de preguntas del tema, y en verdad nos pasamos 2 horas muy lindas, ¿verdad? No sé cuántas de las que están entrando a nuestra transmisión son de Australia. Si hay alguna de Australia, ¿verdad?, pueda dejarnos por ahí su mensaje. Pero fue una dinámica, tuvimos un tema muy interesante acerca de no temas, yo estoy contigo. Quise compartir una tonterita por ahí. Compartí el sábado en el bienvenido sábado de mañana. Pero fue muy linda y tuvimos una dinámica, preguntas, respuestas, conversación. Fue muy bueno, así que me pidieron que aquellas que les gustara entrar, vamos a tener otra sección un viernes en diciembre. Aquellas que les gustaría compartir con las hermanas de Australia, puedo enviarles el link del Zoom, porque lo hacemos por Zoom, nos estamos viendo por cámara.
Así que aquellas que quisieran compartir uno de esos viernes con el grupo de Australia, pues me deja saber y así le puedo enviar el link para que usted pueda entrar en el próximo viernes que vamos a estar en diciembre compartiendo con ellas. Vamos al capítulo 9 de Génesis y vamos a tocar un delicado tema que ya hemos tocado anteriormente. De hecho, cuando estudiamos el libro de Génesis completo, tocamos el capítulo 9 de los versos 18 al 29. Para mañana entrar directamente a las genealogías. Hemos hecho un trabajo en equipo. Nuestra querida Mirta me ha ayudado a pasar la hoja de los descendientes de Noé, cada uno bien detallado, cada una de las descendencias por sus 3 hijos, y para que ustedes la tengan. Espero que ustedes se animen hoy a hacer la de ustedes para que después la puedan comparar con la que mañana vamos a compartir y de paso pues ustedes la puedan comparar y si hay algún detalle, ¿verdad?, que hemos olvidado nosotros o que usted olvidó, lo podamos tener. Hemos tratado de hacerlo lo más fidedigno posible, ese diagrama conforme a cada una de los detalles que las diferentes libros bíblicos nos da. Pero vamos al capítulo 9 de Génesis, versículo 18 al 29. El jueves pasado nos quedamos nosotros justo en el tema del arco iris que Dios puso como una señal propia de que era un pacto divino. Y de hecho, estuvimos leyendo cómo en los diferentes libros de la Biblia presenta que el arco iris se encuentra incluso en la parte de atrás del trono de Dios. El profeta Ezequiel, cuando tiene una visión de cómo es la gloria de Dios, hace referencia de que del arco iris que está en torno al trono de Dios, y el arco iris es una señal de un pacto divino de Dios de gracia, donde Dios le hizo una promesa a la nueva generación que sale después del diluvio, a que jamás sería destruida la tierra con agua. Mire, señores, uno puede pensar que sí, porque cuando hay inundaciones, cuando estos huracanes llegan a las costas de nuestros países, a lo menos los que son costeros, señores, claro que sí que pensamos que la tierra, que vamos a desaparecer. Bueno, en el 2017 Puerto Rico vivió esa experiencia con el huracán María. Pensamos que de aquí nosotros íbamos a ir a otra existencia. Sin embargo, no fue destruida, fue lastimada, hubo inundaciones, perdimos muchos árboles, pero al cabo de 5 años después, nuestra isla está totalmente recuperada. Claro, en cuestiones de edificios, algunas casas todavía están, ¿verdad?, bajo la protección de estos famosos toldos azules de FEMA. Pero en general, la electricidad se recompuso y todo. Es decir, no fuimos desarraigados de la tierra. La promesa de Dios era que Dios jamás iba a destruir nuestro planeta con agua. Pero la otra promesa es tan válida como la primera. Dios no iba a destruir jamás la tierra con agua. Puede llover, pueden inundarse, pero la tierra jamás será destruida con agua. Es un pacto de Dios. Un pacto de esa gracia. Sin embargo, la otra promesa que hizo que sí va a ser destruida por fuego. Y vemos cómo Dios usa los elementos de la tierra. El ejército de Dios no es de hombres y mujeres para destruir. Los hombres usan ejércitos y bombas, armas, armamentos físicos, armamentos biológicos para destruir a la raza humana. Dios utiliza el poder de su naturaleza. Y la naturaleza responde siempre al Creador, siempre. La naturaleza va a responder al Creador. Cuando Dios le dice a los elementos de la naturaleza que se queden quietos
y sigan las reglas y las leyes a las que Dios los sometió, así lo va a hacer. Y el mar no se va a salir de su lugar, ni las estrellas van a chocar, ni la ley de la gravedad, todo lo que sube va a bajar. El viento va a soplar de una forma agradable. Pero cuando Dios le ordena a los elementos que salgan de sus sitios, señores, los elementos la naturaleza va a responder a la voz de su creador. Y cuando nosotros contemplamos, ¿verdad?, las descripciones que se hacen en el Apocalipsis acerca de las 7 plagas, cómo se ha destruido, cómo desciende fuego del cielo, cómo los elementos de la tierra, ahora mismo, ¿verdad?, llevamos meses viendo cómo se desarrolla el volcán de la isla de La Palma, allá en España. Es una cosa, como los elementos de la tierra, el calor, los elementos de la tierra no se cansan de vomitar su lava. Entonces estamos viendo cómo es que lo que para muchos pareciera imposible, que fue lo que decían los antediluvianos, que era imposible que los elementos, nunca había llovido, las descripciones que hacía Noé eran imposibles. Y los científicos y los grandes, y los poderosos, los conocedores de la naturaleza, supuestamente, afirmaban que nada de eso podía suceder. Eso era una locura, porque eso no estaba dentro de los parámetros de lo que la ciencia así revelaba. Pero Dios no se rige de las leyes que Dios le pone a la naturaleza. El que las puso las quita. Y Dios puede hacer que los elementos, de forma, primero, que han estado siempre de forma pacífica para bendecir al hombre, pueden ser trastornados para destrucción. Y esa es la gran realidad. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista y se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero en su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con la inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alto que los cielos? ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Eso lo dijo Job en el capítulo 11, versos 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Bien dijo el salmista en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Y compartir con ustedes el párrafo 2 y 3 de la página 108 de Patriarcas y Profetas, que es el capítulo 9, y es un capítulo sumamente importante. Yo hoy no lo voy a compartir, se lo voy a dejar a ustedes, pero es importante. Yo creo que este es uno de los capítulos más profundos de este libro, donde se debate de una manera contundente la teoría de la evolución. ¿Ok?
capítulo 9 debate de una manera magistral la teoría de la evolución. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque eso es lo que se le enseña a nuestros hijos. Y todavía nuestros hijos siguen aprendiendo lo que es la era paleozoica, mesozoica, y siguen creyendo que que los primeros pobladores de la Tierra fueron dinosaurios y que la gente eran parecidas a los simios, cuando en realidad fue una raza mucho más inteligente, con unas propiedades intelectuales mucho mayores y cuyas construcciones no eran de paja ni de piedra, ni andaban con una maceta grandísima en la mano, alando a las mujeres por el pelo. No. Sencillamente era una raza sumamente superior, porque había acabado de salir de las manos del Creador, cuyas capacidades intelectuales y cognitivas eran superiores. No solamente eran superiores en estatura, nosotros eran superiores en todo lo que se podía dar. ¿Qué sucedió cuando Dios permite que su pueblo, su pequeñísimo pueblo, que era una familia de 8 personas, salieran del arca? Bueno, cuando nosotros terminamos de estudiar, vimos cómo Dios le dio la orden de multiplicarse y fructificar. También leímos y compartimos con ustedes que Dios le permitió la dieta carnívora, donde las personas, la familia de Noé y Noé, podían comer de los animales limpios, de los cuales había 7 parejas. Se utilizó de esos animales para hacer el primer sacrificio, y una cosa bien interesante, que lo primero que hace Noé cuando sale del arca no es construir una casa para él, es construir un altar a Dios, y ahí quedaba demostrada la devoción que tenía Noé y su familia con respecto a Dios, dándole a Dios el primer lugar. Y tomó de cada animal, de los que habían 7 parejas, de todos los animales limpios, él hizo un sacrificio a Jehová. Y dice que agradó tanto a Jehová que Jehová hizo ese pacto con el arco iris, con la familia de Noé. Ahora, comenzó la vida natural, la familia, ¿verdad? Comenzaron ellos a hacer sus casas, a prepararse, la tierra poco a poco comenzó a producir sus frutos. Se inició una vida normal, ¿verdad? Haciendo genealogías. Pero aquí hay un detalle que resalta la historia. La historia no habla exactamente de cuántos hijos, dónde se fueron a vivir eventualmente. En este capítulo va a resaltar dónde comenzaron los problemas nuevamente de esta nueva familia. Y vamos a hacer aquí inmediatamente una comparación. El primer problema como familia de Adán y Eva se llamó desobediencia. Desobediencia a una ley expresa que Dios le puso, y una desobediencia en el área del apetito. Por ahí fue que atacó el diablo, el área del apetito, para hacer una desobediencia a una estipulación en la que Dios le había dicho abiertamente: no comas, no toques, y el día que de eso lo hagas, morirás. Y el diablo siempre va a contradecir a Dios, y le dijo a Eva: no morirás. Y esa teoría, que fue la primera mentira que el diablo se sacó en esta tierra, la primera mentira que el diablo se sacó de esta tierra fue: no morirás. Por eso hasta los creyentes, desde las culturas paganas, las religiones paganas donde adoran, ¿verdad?, otros dioses, hasta la cultura cristiana, todos creen unísono que nosotros no morimos, que cuando nosotros, lo que muere es el cuerpo, pero que el alma va al cielo y que tiene vida eterna, que realmente no se cree en la inmortalidad del alma, y que unos creen en la reencarnación, de esa manera inmortalizan el alma. Tú mueres aquí, pero lo que es el caparazón lo que muere, pero tu alma reencarna en una vaca, en un escorpión, en un saltamontes, en lo que sea.
Estos son en las religiones paganas. En las religiones cristianas, pues entonces utilizan versos fuera de contexto, en los que entonces presentan que el alma es inmortal y cuando tú mueres, lo que muere es tu casa, la casa donde viviste, que se llama cuerpo, pero realmente tu alma va al cielo y allí cantas y tocas y bailas en el cielo y se hace una fiesta con todos los espíritus que hay allí. Y que entonces, de esa manera, invalida el Satanás y se ríe, porque eso es una mofa, es decir, se ríe, eso fue lo que dijo Lucifer a ella: no morirás. Y el Señor dijo: morirás, morirás. Y dice, la palabra dice, del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. ¿Ok? Al polvo regresarás. Y entonces vemos ahí como el diablo hace esa mentira. Y aunque esto es un tema aparte, esto no es un tema que tiene que ver con esto, pero bueno, pero ya salió por aquí, que lo podemos tocar acerca de la realidad de la muerte, la podemos tocar en una clase. Pero ese no morirás ha sido la mentira que la más famosa que se ha perpetuado en el mundo del creyente. Y se cree así, de que el alma es inmortal. Entonces, de esa manera se invalida lo que dice la palabra, que cuando Cristo venga, vendrá a resucitar los muertos. ¿Para qué el Señor va a resucitar muertos si ya están en el cielo? ¿Para qué los vas a traer otra vez aquí a la tierra para que ocupen el cuerpo que estaba descompuesto? Cuando Dios le puede dar uno completamente nuevo en el cielo. Es decir, se invalida la realidad de toda la palabra. Así que abran sus ojos ante estas realidades. Y estamos viendo cómo Satanás, la primera familia, en la introducción del pecado, es diciendo una mentira, llevándolos a desobedecer, atacando el área del apetito. La familia nueva que sale de Adán y Eva con sus hijos, el primer problema que hubo ya fue desobediencia, pero desobediencia en el área de la adoración. Dios le pidió un altar con sacrificios de animales. Y Caín decidió hacer las cosas a su manera, adorar a Dios a su manera. Perfecto que su hermano entregara un sacrificio de animales porque su hermano criaba animales, pero él no criaba animales. Él quería darle a Dios una adoración a su manera, y su manera era poner lo mejor de sus frutos. Y entonces aquí vemos cómo se va evolucionando, cómo el diablo va deteriorando varias áreas de la fe que Dios había establecido. Primero rompe una conexión con ellos por la desobediencia a un mandato, haciéndolos comer algo que ellos no necesitaban. En el caso de Caín y Abel, nuevamente es una desobediencia a un mandato de Dios, donde Dios establece cómo Él quería que lo adoraran. Ambos levantaron un altar. Ahí ambos hicieron lo mismo. Ambos altaron un altar y ambos querían llevar una ofrenda. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el tipo de ofrenda. Y aquí vemos que muchas personas adoran a Dios a su manera. O sí son creyentes, o sí levantan un altar. Pero ¿qué tú depositas en el altar? ¿Qué tipo de adoración tú le das a Dios? ¿A la que a ti te gusta o la que Dios te pidió? Y entonces estamos viendo que ese problema de adoración trajo como consecuencia otro pecado, que fue el asesinato, la violencia, la muerte. Y si Adán y Eva pensaron que lo que Dios dijo, no morirás, era cierto, cuando tenían su hijo Abel y encontraron a su hijo Abel muerto sin vida, ahí yo creo que Adán y Eva recordaron bien las palabras de Jesús cuando dijo, morirás. Y lo peor fue que no fueron ellos los que murieron, fue su hijo Abel. Porque déjeme decirle que cuando ocurren las desgracias, preferimos 1000 veces que nos ocurran a nosotros y no a nuestros hijos. Y la primera muerte ellos la vivieron en su hijo Abel. Próximos pecados que comenzaron a hacer los antediluvianos fue la poligamia, es decir, mancharon el matrimonio. El matrimonio se vio mancillado por la poligamia, que era otra cosa, otra ley que Dios había establecido, y era lo sagrado del matrimonio. Esa parte sagrada del matrimonio se vio invalidada con la poligamia y las prácticas
¿verdad? Sexuales que ellos comenzaron a desarrollar. Y ahora, y la otra cosa fue la idolatría, como ellos comenzaron a hacer sus ídolos, y volvemos al problema de la familia y la idolatría. Cuando comienza la vida después del diluvio, uno comienza a esperar, ¿verdad?, que estas cosas no sucedan. Pero mire lo que sucede en el capítulo 9, verso 18, y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam era el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Hasta ahí va bien, todo va bien. Comenzó la vida, dice que Cam fue padre de Canaán, que ese fue uno de sus hijos. Y comenzaron a poblar la tierra, y Noé decidió, ¿verdad?, comenzar a sembrar. Ese era realmente su trabajo. Él no era constructor de barcos, él era agricultor, y dice que labró la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y aquí comenzamos a destacar. Antes de tocar, ¿verdad? Quería tocar esto antes de desarrollar las genealogías para que ustedes vean por qué cada uno de sus hijos se fue a vivir donde se fue a vivir, que mañana lo vamos a desarrollar. Dice que él no había ningún problema en labrar la tierra, ni hacer una viña, ni tomar el fruto de la vid. La palabra vino significa extraído de la vid. De eso es lo que significa. Muchas personas piensan que el vino, cuando la Biblia dice vino, ya inmediatamente es fermentado. No necesariamente, porque la palabra vino significa extraído de la vid, es el jugo puro de la vid. Cuando ya está dañado o fermentado, se le añade la palabra mosto, es decir, tenía mosto, ya tenía alcohol, ¿verdad? Ya había quedado en este estado de fermentación. ¿Qué hizo Noé? Noé no solamente fue que tomó vino. Cuando dice tomó vino y se embriagó, es decir, para poder embriagarse, tuvo que haber esperado un proceso de fermentación en el vino. Muchas personas me preguntan si el vino que Jesús hizo en las bodas de Caná y el vino que tomaron en la Pascua estaba fermentado. Pues obviamente que no, porque la fermentación, de hecho la Biblia expresamente habla que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y todos los que por ellos erraren no serán salvos. Es decir, la Biblia expresa acerca de la embriaguez y del vino y la fermentación. El pueblo de Israel participaba del jugo de la vid, y siempre las fiestas, y eso fue lo que Jesús multiplicó en las bodas de Caná. Primero, lo que era un milagro, no había pasado por el proceso de fermentación. Las tinas estaban llenas de agua. Cuando se vertían las tinas sobre, ¿verdad?, para servir, cuando se servía el agua de las tinas hacia los invitados, era que ocurría el milagro. No había un proceso de fermentación para nada, y mucho menos lo que iba a representar la sangre expiatoria de Cristo, mucho menos iba a tener alcohol, porque la sangre de Cristo no pasó por un proceso de fermentación. Es decir, es la sangre del Hijo de Dios. Es decir, por eso es que no se utilizaba el vino, este tipo de vino, con fermentación en las actividades de Israel. Pero en lo privado, las personas sí podían llevarlo, el vino, al proceso de la fermentación y tomarlo. Y esto fue lo que pasó con Noé. Y dice aquí que Noé se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, en medio de su confusión se desvistió, se desnudó y se fue y se acostó en su tienda al desnudo. Y dice que aquí Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y aquí vamos a ver un error del padre y un error del hijo. ¿Cómo comienza a desencadenarse los problemas de la nueva familia? Que todo iba bien. Yo pienso, ¿verdad? Esta es mi
esta es mi postura personal, el error no comenzó en el hijo, comenzó en el padre. Igual, el problema no comenzó con Caín y Abel, comenzó con Adán y Eva. Y aquí, en el caso de esta nueva generación, el problema estuvo con Noé. Un descuido, señores, un descuido. Bebiste más de lo que debías beber. O hiciste algo que el Señor no te había expresado que hicieras. De hecho, bajo el estado de embriaguez, las hijas de Lot embriagaron a su padre, lo alcoholizaron para poder acostarse con él. Para que ustedes vean que posteriormente a esta generación, cuando viene la de Abraham, esto se va a volver a repetir, donde se utiliza el alcohol para atontar los sentidos de las personas, para obligarlos a cometer actos indecorosos y repugnantes delante del Señor. La embriaguez llevó a Noé a hacer algo que él nunca debió haber hecho: quedar borracho, lo primero, y lo segundo, desnudarse. Ese es el error de este padre. El error del hijo fue que cuando entró, quizás para preguntar por su papá, no declara la Biblia que él estaba contemplando a su padre. No lo dice. Posiblemente él estaba a la distancia viendo a su papá. Quizás a la distancia vio que él se estaba desnudando, le llamó la curiosidad, o posiblemente él entró, ¿verdad?, inadvertidamente a la pieza donde se encontraba su padre y lo vio desnudo. ¿Dónde estuvo el error? Quizás en quedarse mirando a su padre desnudo y luego compartirlo, decirlo, quizás en manera de mofa, de burla, quizás en una manera de sarcástica, de cómo quizás le habló, qué detalles compartió Cam con sus hermanos que le pareció inapropiado a sus propios hermanos, porque dice aquí que cuando se lo dijo Cam y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera, es decir, él estaba dentro de la caseta donde estaba su padre, de la casa donde estaba su padre, sus hermanos estaban afuera, y dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y uno se preguntará si esto es importante o no. Pues yo quiero decirle que si fuéramos a utilizar los términos bíblicos, esto es importante. Una de las prácticas más populares que se han hecho en nuestra sociedad es que los padres se bañan con sus hijos. Y los padres a veces muestran la desnudez. Y hay padres que le dicen a los hijos, ay no, aquí estamos en casa, vamos a quitarnos la ropa todo. Y hay familias, papá, mamá y los hijos pequeños y no tan pequeños, caminan al desnudo por sus casas. Y yo les puedo decir a ustedes que hoy yo conozco una persona que ahora mismo está presa porque le encantaba hacer esa práctica, y esa práctica lo motivó a la pedofilia. Y no estoy hablando de una persona del mundo, estoy hablando de una persona cristiana. Una persona que supuestamente servía al Señor, pero le gustaba esa práctica, le gustaba la práctica de la desnudez. Y yo quiero decirte que si tú tienes esa práctica, párala, deténla. Y si no la tienes, jamás la promuevas. Porque lo primero que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron fue cubrir su desnudez. Ellos la habían cubierto con hojas en una forma provisional porque era lo único que encontraba. Y asumo que las hojas eran bien grandes y bien fuertes. Pero Dios dice, no es con eso, porque yo no apruebo la desnudez. Cuando el endemoniado gadareno
salió desnudo de las tumbas a encontrarse con el Señor que estaba acabando de salir de la barca en las orillas de Gadara. Dice que cuando él fue corriendo ante el Señor, se arrodilló. Y yo digo que los mismos demonios que conocen a Dios, porque Él le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro que no me atormentes. ¿Por qué los demonios hicieron inclinar postrándose de rodillas ante el Señor? Para cubrir delante de la presencia de Dios la desnudez del endemoniado. Y cuando termina la historia bíblica, dice que cuando la gente vino y encontró al endemoniado vestido, no desnudo. Y una de las prácticas que se está cada día haciendo es esta. Los padres se desnudan delante de sus hijos, los hijos se desnudan. Ni modo, cuando son pequeños, nosotros vestimos a nuestros hijos. La desnudez de nuestros hijos está delante de nuestros ojos. Pero déjame decirle, una vez cuando vamos creciendo, le vamos inculcando a nuestros hijos que nosotros no debemos enseñarle nuestra desnudez a nadie. Lo mandamos a la escuela y le damos 1000 instrucciones de que nunca te debes de levantar la faldita, no te debes bajar el pantalón, no te debes de desnudar. Pero hoy nosotros tenemos una sociedad donde primero la ropa que se ponen nuestros hijos es casi a la desnudez. Los bailes que se promueven en las escuelas, en los pubs y aún en las casas de muchos padres, promueve la desnudez. ¿Por qué? Porque ya la desnudez es algo común en las familias, porque esa práctica se está haciendo en casa. Y yo quiero decirles y quiero advertirles a ustedes que una de las cosas, el pecado y la maldición de la nueva generación comenzó cuando un padre se emborrachó, que es una práctica que jamás debe ocurrir. Y hay padres que dicen, no, pero nosotros bebemos en forma social para estar contentos. Claro, pues déjame decirte que por ahí comenzó la decadencia de la nueva familia. Si jamás Noé se hubiese emborrachado, esto no se hubiese dado, porque en términos sobrios, Noé jamás se hubiese quitado la ropa. Pero bajo una embriaguez se quitó la ropa. Eso llamó la atención de este hijo curioso, porque todos tenemos un hijo curioso. Podemos tener hijos que no son curiosos y esas cuando tú le dices no, es no. Pero hay hijos curiosos que tú le dices no y es sí entonces, porque ahora quieres saber por qué tú le dijiste no. Y entonces comienza a darse esta vertiente en la que la desnudez, es decir, cuando se le falta respeto al cuerpo, al templo de Dios, se le falta respeto. Quizás Cam se burló de la desnudez de su padre, quizás hizo alarde de su miembro masculino o hizo una burla. Cualquier cosa de esto pudo haber pasado. Sin embargo, vemos completamente la actitud de sus hermanos es completamente contraria. No solamente dijeron, muchachos, sal de ahí y vamos a cerrar y papá cuando despierte que se vista. No. Los hijos inmediatamente hicieron lo mismo que hizo Dios. Procuraron cubrir la desnudez de su padre, tomaron las ropas, las pusieron en sus hombros, nunca miraron e hicieron caer las ropas sobre el cuerpo de su padre, para ellos no ver ni que nadie más viera esa desnudez. Y ese acto de Sem y Jafet fue bendecido. Dice la Escritura, y despertó Noé en el versículo 24 de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Cuál fue la maldición que echó Noé sobre su hijo Cam? Que él iba a ser siervo de sus hermanos, de los descendientes de sus hermanos. Y esto es lo que vamos a empezar a ver mañana. Y a partir de estos versículos es que usted va a entender
por qué Dios le prometió al pueblo de Israel y le prometió a Abraham: yo esta tierra se la voy a dar a tus descendientes y ellos la heredarán. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios le prometió a Abraham y a los hijos de Abraham y los llevó a través de Moisés por el desierto para que fueran a conquistarla, y posteriormente la tuvo que conquistar Josué, es la tierra de Canaán, que eran los descendientes de Cam. ¿Por qué? Porque eran poderosos en la tierra y ellos ocuparon las llanuras y ocuparon los valles de aquella tierra, y Dios quería darle a conquistar esa tierra porque esa era una promesa, eso era una maldición que había tirado Noé contra Cam. Y ahora el Señor iba a cumplir esa maldición. Después de tantos milenios, ¿verdad? A miles de años, bueno, vamos a decir, sí, porque corrieron 4000 años de historia hasta Cristo, y después de Cristo 2000, para que entonces pudiera cumplirse ese pacto. Porque la tierra de Canaán Dios se le iba a dar por herencia para que los cananeos fueran siervos de Israel. Y ahí vemos cómo, igualito como en la genealogía de Adán, que comenzaron a correr dos genealogías, una por Set y otra por Caín, una de bendición y otra de maldición, igualmente comenzó a correr aquí la genealogía de Cam, que era la genealogía que fue maldita por Noé, y la genealogía de Sem y Jafet, que fue la que Dios bendijo. Y aquí nuevamente vemos la división de dos genealogías de una misma sangre, de una misma familia, pero en direcciones contrarias. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ver a la postre. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento que Dios va a poner a un lado los cabritos y a un lado las ovejas, está hablando de un mismo grupo, el cual por sus decisiones fue dividido. Y la Biblia comienza a hablar de uno que va a estar a la derecha y otros a la izquierda. Un grupo de justos, un grupo de impíos. Es interesante cómo esta división de dos nuevamente va a darse en nuestro tiempo. Pero hasta aquí, ¿verdad? Quería analizar con ustedes este capítulo 9, versos 18 al 29, para que viéramos nosotros, primero, qué cosas indujeron, qué decisiones equivocadas indujeron a que la nueva familia que estaba poblando la tierra se dividiera y cayera en pecado. Y nuevamente, esto se retoma desde el seno de la familia, se toma en el seno de la familia con un descuido de un padre que despierta la maldad en su hijo, y cómo nuevamente se corrompe lo sagrado, y de hecho es un problema no solamente familiar, es un problema sexual, lo que es contemplar la desnudez de otro. Y hoy en día esto es algo que se ha vuelto muy popular, y bueno, ya sabemos que cuánta gente cae en la pornografía. ¿A qué se dedica la pornografía? A mirar los cuerpos desnudos de otras personas, y cómo otras personas venden sus cuerpos a la desnudez y a la bajeza sexual para poder alimentar esa maldad y esa corrupción dentro del corazón humano. Y esto comenzó desde el principio con la familia de Noé. Así que, ojo, señores, ojo, y tú abre los ojos, que tú no estés promoviendo de una manera inconsciente o de una manera que tú piensas que no va a tener grandes repercusiones esto de la desnudez de la familia. Abre tus ojos, piensa bien y echa para atrás. Si has caminado hacia el frente, hacia eso, echa para atrás, porque no sea que el Señor no pueda bendecir a tu familia mientras esta práctica de la desnudez de la familia, de los hijos, de los padres, entre los primos, entre los amigos, mientras esto esté, el Señor no puede bendecir a su pueblo. Por eso hoy hablamos de bendiciones y maldiciones para esta familia. Que el Señor pueda bendecirte, Señor pueda, que la palabra de Dios siga siendo nuestro guía en nuestro diario caminar, y que nosotros podamos reconocer
que Dios nunca se equivoca y lo mismo que hizo daño a las familias en el pasado es lo mismo que le está haciendo daño a las familias en el presente. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, te doy las gracias porque hoy nos has dado la oportunidad de poder hacer este corto análisis de este capítulo de Génesis. Señor, ayúdanos a mirar en las familias bíblicas cómo el diablo fue desarrollando e introduciendo la maldad y el pecado, la injusticia dentro de las familias que te eran fieles. Aquellas familias que en un principio, Señor, tuviste que eran justos y le diste el privilegio de tener la oportunidad de salvarse de aquel gran diluvio. Sin embargo, Dios, el diablo no duerme. Y aun cuando nosotros queremos tener familias consagradas, aun cuando nosotros hemos decidido ser fiel a ti, el diablo siempre va a tocar a esas áreas casi imperceptibles, esos deseos de la carne que todavía nosotros no hemos entregado a ti, Señor. Como en este sentido peculiar de Noé, ese descuido de Noé, de haberse dejado embriagar y desnudarse, cómo, Señor, este detalle trajo tanta desgracia no solamente a su familia, sino a naciones después de él. A veces pensamos, Señor, que nuestros errores quedan con nosotros y no nos damos cuenta que nuestros errores pueden crear un tsunami en la costa de otra vida y de otras personas. Oh, Señor, perdónanos por nosotros tomar decisiones equivocadas y habernos dejado llevar por la carne y no haber sido fieles a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Que podamos mirarnos en estos ejemplos, Señor, y nosotros huir de estas conductas. Gracias, Padre, porque la Biblia sigue siendo una luz en nuestro camino, una esperanza en nuestro corazón y poder para vencer. Bendícenos a todos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo una vez más. Que sea un día de bendición. Entrégale tu agenda a Dios en el día de hoy y que hoy puedas tener un comienzo de semana de pura bendición. Y con los ojos bien abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos. Dios te bendiga y espero que hagas tu asignación. Puedes leer el capítulo 9 de Patriarcas y Profetas y hacer tu genealogía del capítulo 10 que mañana estaremos analizando. Dios te bendiga y buen día.